Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Así termina este capítulo con la evaluación directa del autor del libro de Samuel de lo que Dios pensaba acerca de lo que David hizo. Y recalco eso, hermanos, porque no muchas veces en el libro de Samuel encontramos una evaluación directa. El autor espera que muchas veces podamos discernir nosotros si algo fue agradable al Señor o no. Pero en esta ocasión lo dice para recalcar lo que está transcurriendo en ese momento. Un hombre al que habíamos visto en todo su esplendor, que iba creciendo cada vez más, que había avanzado en sabiduría, en piedad, en la administración del reino. Y un hombre al que ahora vemos en su peor momento. La vida de David quedó manchada profundamente por este pecado. Podríamos decir incluso que fue un parteaguas en su vida, del que solamente Dios lo preservó de la destrucción. Esto no solamente marcaría un momento de la vida de David, sino todo lo que iba a pasar después con el reino. Y vamos a ver eso, o las consecuencias que esto trajo después. Pero podemos titular entonces el capítulo David camino a la destrucción. Eso se va a compensar con el próximo capítulo porque el rey se va a arrepentir después de la amonestación que haga el profeta Natán. Sin duda, no obstante, podemos decir que ese camino que David llevaba iba a la destrucción. Y la pregunta que quiero que consideremos, hermanos, para ayudar nuestra meditación en esta mañana es: ¿por qué Dios quería que quedara registrado este episodio tan oscuro, tan terrible en la vida de David? ¿Por qué razón Dios quería que esto quedara en su libro, en el libro que Él nos ha dado, en la Biblia? Podemos acercarnos a una respuesta si pensamos en lo que el capítulo nos enseña. Y voy a decir 6 cosas brevemente que este capítulo nos enseña. En primer lugar, y esto tiene que ver con el contexto del libro de Samuel, el autor del libro deja en claro que David no era el Mesías. David era un ungido, un rey levantado por Dios, que se había conducido en santidad. Un rey que había sido prometido al profeta Samuel después de la caída de Saúl. Un rey conforme al corazón del Señor. Pero David no era el Mesías, sino que, como habíamos visto en el capítulo 7, Dios le había dado una promesa a David, que de su descendencia levantaría al Cristo. ¿Por qué digo, hermanos, es importante esto de que David no era el Mesías? Porque piensen en la expectativa que se ha formado con el libro de Samuel. Primero tuvimos a Saúl, una verdadera tragedia. Y luego nuestra emoción comienza a crecer con David. Y el reino parece que va creciendo. Y de repente encontramos esta terrible caída. Pero el capítulo nos enseña que Dios es fiel a sus pactos. David no era el Mesías. El Mesías vendría después. Y Dios guardaría el pacto que había hecho con David. Con David, sin David, a pesar de David, Dios cumpliría su promesa. Vemos la fidelidad de Dios entonces. Y eso tiene mucho que ver con el libro de Samuel. Pero en segundo lugar, y vamos a pasar ahora a un término más personal. El capítulo nos enseña que aún los hombres más santos y los hombres más devotos son objetos de la tentación y el pecado.
y que incluso en los hombres que avanzan más en el camino de la piedad, su santidad estará mezclada con inconsistencias. Hermanos, lo he dicho en otras ocasiones, pero quiero volver a repetirlo en este capítulo. Es un misterio entender cuánto puede avanzar un creyente en el camino de la santidad y después caer en pecados, enredarse en pecados tan graves como estos y seguir siendo creyente. Por otro lado, en el caso de Saúl o de Judas, quizás sería un ejemplo más apto. ¿Cuánto puede avanzar un hombre en el camino de la verdadera religión y al final seguir siendo un falso cristiano? David, este hombre a quien habíamos visto, hermanos, demostrando semejante fe, obediencia, dependencia, valentía, ahora se enreda en una sociedad muy profunda. Eso debería hacernos pensar que ninguno de nosotros está exento. El Nuevo Testamento nos lo dice: el que piense estar firme, mire que no caiga. Estos ejemplos, hermanos, han quedado para nosotros, para nuestra instrucción. En tercer lugar, vemos aquí que el pecado se gesta a través de un proceso discernible. Hay un proceso en el pecado. Vean cómo nos lo dice Santiago, capítulo 1, versículo 13. Santiago 1:13 nos dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, un deseo pecaminoso, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ese es el proceso justamente que vemos en el caso de David. Una cosa, hermanos, llevó a la otra. Y así es como funciona también el pecado en nuestras vidas. ¿Cómo ocurrió en la vida de David? Bueno, el autor nos dice: en el tiempo que salen los reyes a la guerra, David estaba paseando por el terrado de su casa real, por su roof garden, por su terraza. Bien a gusto el rey, los demás estaban peleando, pero David estaba tranquilo, sin una ocupación, disfrutando del paisaje, ¿verdad? Ociosidad, ociosidad. Así comenzó todo, hermanos. Y luego con la ociosidad dio ocasión a la tentación. Resulta que en el panorama que tenía David había algo que él no debería estar viendo. Pero fue la ociosidad la que lo expuso en primer lugar. Allí tenemos la tentación. David pudo haber dicho en ese momento: yo no tengo que estar mirando aquí. Es más, ¿por qué yo no estoy peleando en la batalla? ¿Verdad? Qué equivocado estoy. Mejor salgo a pelear, hago otra cosa. Pero después de esa tentación, lo próximo que hace David es codiciar. Y eso es lo que dice Santiago: la concupiscencia, el deseo pecaminoso. Se presenta la ocasión para que David decida: ¿voy a consentir con este deseo o voy a rechazarlo? David consiente con el deseo, codicia. Primero se gesta en el corazón, hermanos. David no ha hecho nada físicamente todavía. Todo ha comenzado dentro. ¿A qué llevó la codicia? Lleva al adulterio. David codició a una mujer, pregunta por ella, y aún enterado de que ella estaba casada, dice que venga para acá. David consuma su pecado allí. ¿Y a qué llevó después el adulterio? A una mentira. Betsabé estaba embarazada. David dice: ya sé lo que voy a hacer. Voy a organizar las cosas como para que parezca que ella quedó embarazada de su esposo. Vamos a llamar a su esposo. Entonces,
No, el esposo no quiere ir con su esposa. Él es un hombre fiel, está pensando en el campo de batalla, en los ejércitos de Jehová. Algo que contrasta completamente con David en ese momento. David está maquinando cómo va a esconder su pecado. ¿A qué lleva la mentira después? No sirve una estrategia, vamos a emborrachar. A Urías Eteo tampoco funcionó. ¿Qué es lo que queda? Para guardar su reputación, el homicidio. El homicidio. ¿Dónde empezó todo, hermanos? El rey se estaba paseando en su terrado. Ociosidad. Para detener esto, entonces, para detener este ciclo, este proceso, hay que cortarlo de raíz. ¿Qué es lo que pasa cuando no cortamos el pecado de raíz? Desde el corazón. Vamos a seguir avanzando. Y se vuelve más difícil salir de allí. El corazón comienza a endurecerse, hermanos. Y los pecados en los que llegamos a pensar se vuelven aún más graves. Una cosa lleva a otra. Pero además vemos, en cuarto lugar, que la inmoralidad sexual es un pecado del que tenemos que ser especialmente cuidadosos. ¿Cuántas veces repiten las Escrituras un pecado semejante? ¿Con qué hombres tan diferentes? Como Sansón, como David, como Salomón, con los proverbios, hermanos. ¿Cuántas veces se repite este tema en el libro de los proverbios? Porque Dios sabe que ese es uno de los pecados principales en los que como seres humanos nos enredamos, particularmente los hombres, particularmente los hombres. ¿Qué nos dice eso? No podemos bajar la guardia, hermanos. Recuerden, comienza en el corazón. Por eso Cristo dijo en el Sermón del Monte que si vemos a una mujer para codiciarla en nuestro corazón, ya hemos adulterado con ella en nuestro corazón. Porque todo comienza aquí. Y si no lo detenemos aquí, después va a seguir acá. Y si no lo detenemos acá, después se va a consumar. Un proceso. Además, podemos decir, este capítulo nos enseña que solamente Dios puede preservarnos de la destrucción. Esto jamás será una excusa o motivo para tentar al Señor. Lo veíamos en esta mañana en el estudio. La gracia no es ningún pretexto, ninguna excusa para el pecado. Pero debemos reconocer, hermanos, cuántas veces tomamos decisiones necias, pecaminosas, inmorales, y Dios, ¡pum!, nos detuvo en un momento. Y sabemos que si hubiéramos seguido esa dirección y Dios no nos hubiera detenido, ¿quién sabe, hermanos, dónde estaríamos ahorita? Dios nos muestra su misericordia una vez más. No hizo así con Saúl, hizo así con David. Y vamos a ver cómo Dios lo va a azotar después con su disciplina. Así hace Dios con nosotros, hermanos. Por último, este capítulo nos ayuda a ver que el nuevo pacto expone con una luz aún mayor la gravedad de este pecado. Lo vamos a ver en la primera carta a los Corintios. Estamos en el pasaje de aquel hombre, ¿verdad?, que estaba cometiendo un pecado que ni entre los paganos se nombraba. Pero después en el capítulo 6 vamos a ver una explicación de ese pecado. ¿Y cuál va a ser el argumento de Pablo, hermanos, para huir de la fornicación? Entre otras cosas, Pablo va a decir que nuestros miembros le pertenecen a Cristo. Que se supone que como cristianos no solo deberíamos ser capaces de representar a nuestro Señor hablando bien de Él, sino usando nuestro cuerpo de una manera diferente.
Es más, el cristiano brilla y debería brillar en esta área si lo comparamos con el mundo. ¿Qué hace el mundo cuando llega ese deseo pecaminoso? A darle vuelo, ¿verdad? La revolución sexual de los 60s, la creación de los preservativos, los privilegios sin las responsabilidades, los goces que Dios ha hecho para que los utilicemos para darle la gloria a Él, distorsionados, en exceso, para complacer al hombre y no a Dios. Pero Pablo nos va a decir que porque hemos sido comprados por precio, debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. De esa manera, hermanos, a través del Evangelio tenemos una luz más clara para decir cómo es que nosotros, que siendo unidos a Cristo, vamos a unir nuestro cuerpo. Pablo va a utilizar ese lenguaje en la primera de los Corintios, a una ramera. ¿Qué clase de traición significaría hacer eso? ¿Qué pecado tan más grave, tan más grotesco? Y hermanos, ese es el pecado al que estamos expuestos todos los días, con un mundo que nos bombardea con esto, que quiere que bajemos la guardia. La vida de David sigue siendo entonces para nosotros un poderoso recordatorio de nuestra fragilidad, de nuestra debilidad, para que ninguno de nosotros, por más que haya superado este pecado hasta este momento, baje la guardia. Que el Señor nos ayude, hermanos, a mantener esta pureza en nuestros cuerpos, en nuestros corazones y, como vamos a seguir hablando en la primera carta a los Corintios, en nuestra iglesia. Amén.